Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para el tiempo que estamos viviendo: el valor del ciudadano. Todos nosotros pertenecemos a una ciudad, a un pueblo, a una comunidad. Somos responsables de construir la vida presente y también la vida que viene para el futuro. Por eso es tan importante ponerle valor a la vida, ponerle valor a todo lo que hacemos y poder proyectar estos valores hacia el futuro. Lo que prevalece de una persona y lo que trasciende es el valor de lo vivido. Por eso el día de hoy te queremos invitar a que te quedes con nosotros. Vamos a analizar qué es el valor, qué es la dignidad, por qué si somos hijos de Dios tenemos un valor que nos debe llevar a ser constructores de su reino en la tierra. Cómo poder potenciar los valores en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación. ¿Quién realmente nos forma como ciudadanos buenos? ¿Somos buenos ciudadanos? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué tendríamos que aportar a la sociedad? ¿Qué le demandamos a la sociedad para que la sociedad realmente nos forme como los ciudadanos que merecen vivir con dignidad en una nación? Por eso la frase de hoy que te compartimos es esta: mantén positivos los valores, porque los valores son los que se convierten en tu destino. Comenzamos. Es importante en el mundo que vivimos que pareciera que estamos en una crisis de valores. Cuando hay convivencias entre amigos, sobre todo cuando hay personas adultas que dicen: en mis tiempos se vivían estos valores, había este tipo de ciudadanos, había más entrega a la lucha, a la causa social, a la justicia. Y empezamos a ver como que vivimos en una sociedad como que pareciera que se están deteriorando los valores. Y es cuando nos cuestionamos precisamente, bueno, ¿qué es un valor? Y el valor es aquello que nos acciona. No solamente es una conducta, porque la conducta tiene que estar movida por el valor. Entonces, si vamos al sentido griego, la palabra valor viene de la palabra axioma, la axiología, que va a ser la ciencia de los valores, y viene de la palabra acción, es decir, ponerme en marcha, que también viene del sentido de lo que realmente vale. Y lo que vale viene de la palabra valentía, algo que es valioso. De viene la palabra valor, se deriva a valor, una acción que vale. Entonces, si yo tengo una acción que vale, vamos a suponer que es el amor, el respeto, la comprensión, la justicia, la templanza, van a ser acciones que van a valer la pena vivirla. Por ejemplo, la justicia a veces nos cuesta entenderla, pero es algo que es valioso, es algo que realmente, si se respeta, la justicia nos va a llevar a la sana convivencia, al respeto mutuo, a tener una entrega, y sabemos que vamos a recibir también la manera como nosotros tratamos a que nos traten, a darle a cada uno lo que a cada uno le corresponde. Entonces vamos viendo que el valor está movido por la acción. Por eso la axiología es la ciencia de los valores.
Entonces un valor sería algo esencial del ser humano. Yo me atrevo a decir que el valor es algo propio del ser humano. Los animales a lo mejor tendrán su esquema de valor, pero más es por el instinto. Una planta no puede decir que tiene un valor. Sabemos que para nosotros las plantas son valiosísimas porque son parte de la creación, pero los seres humanos somos los que nos movemos por acciones de valor. Como hablamos de la justicia, la educación, el valor de la educación es incalculable. ¿Por qué? Porque nos va dando conductas que tienen desempeño, que nos llevan a la construcción de nuestra vida, de nuestro conocimiento, de nuestros sentimientos, porque la educación no solamente es comprensión, es acción. Me acciono en la medida de que yo tengo valores. Por eso es tan importante el tema de los valores. ¿Dónde quedaron entonces los valores? Los valores los tenemos nosotros. Decíamos en la entrada del programa que mantener positivos los valores es aquello que nos va a llevar a obtener nuestro destino. Si yo valoro la persona que está delante de mí, esa persona después me va a valorar también a mí. Si yo valoro el servicio que me dan, por ejemplo ahorita que nos sirvieron café, valoro el servicio, eso me va a ayudar a mí a también yo servir a los demás. Y así vamos haciendo los valores humanos algo tan importante y capital que yo me atrevo a decir que todo el mundo se mueve para bien gracias a los valores. Y si un valor no se desarrolla, todos resentimos el valor aquel. La carencia del valor aquel la resentimos todos en la sociedad. Un acto sin valor es un atropello para muchos. Entonces, qué importante es saber qué son los valores en nuestro mundo actual y cómo rescatarlos. En este programa vamos a buscar la manera de ir explicando desmenuzadamente cómo vivir los valores, cómo rescatarlos y cómo construir una sociedad más digna para ser nosotros ciudadanos de valor. Valor en los ciudadanos, ciudadanos de valor. Padre, y ahora que hablamos de valores, pues es importante también mencionar a la dignidad, que es un valor importantísimo, tan importante que pues el ciudadano no debe perderlo. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, padre? Cuando hablamos de la dignidad tenemos que recordar que es algo propio del ser humano. El ser humano tiene dignidad en el momento mismo de su gestación, en la concepción. Esto es importante porque en ese tema actualmente se ha discutido mucho. Cuando el ser humano toma su dignidad, en el momento de la concepción, ahí estamos hablando de un ser humano independiente que tiene su propia identidad, que va a ir desarrollando a través del proceso de gestación su cuerpo, su psique, sus emociones, sentimientos, porque no me van a decir a mí que cuando da a luz la persona, ahí empieza su identidad o sus sentimientos, sus emociones o su capacidad de enfrentarse a la vida. Claro que no. ¿En dónde se da? Se da en la gestación. Y eso es importante meternos a la eugenesia. La eugenesia es la ciencia que va a estudiar al ser desde dentro, desde antes del momento de dar a luz una madre. Y cuando hablamos entonces de la dignidad de la persona, yo trato de ser contundente para poder decirlo. Cada ser humano tiene dignidad en sí mismo. No nos la da la dignidad del papá o la mamá o el apellido que nos den, o la clase social en la que nos desenvolvamos, o el país en el que crecemos. No, la dignidad no la da la religión que profeso. La dignidad es algo mío, viene intrínseco en mí, es algo que está en mí y no es negociable. No voy a ponerme yo a negociar mi dignidad. Por eso lo más grande que tiene el valor de la persona es la dignidad. Cuando hablamos ahorita de la axiología viene siendo como la cadena de valores que tiene un individuo. En la filosofía se le llama jerarquía de valores. ¿Dónde empieza la jerarquía de valores? En el valor fundamental, que es el valor de la vida. Es el primer gran valor que tiene el ser humano. Por eso tenemos que aprender a respetar la vida desde su gestación, porque ahí empieza la vida. Y en el valor de la vida, entonces, el siguiente nivel es la dignidad. La dignidad de la persona, porque la persona misma, por el hecho de haberse unido dos células y haber formado un individuo propio en su identidad, en su personalidad, en su vida,
ese ser tiene dignidad. Como les digo, la dignidad no te la va a dar alguien desde fuera, es algo que tú llevas desde dentro. A lo largo entonces del proceso educativo, la persona va aprendiendo a descubrir cuál es su dignidad. Entonces, de entrada, si una persona te dice, no me parece esto, ¿por qué? Porque eso es mentira. Y dices tú, ¿qué tiene? No, pues es que es mentira. Yo no comulgo con la mentira porque dañaría, pisotearía mi dignidad. Cuando alguien nos invita a hacer una injusticia, inmediatamente el ser humano, por su capacidad racional, dice, espérate, eso es injusto. Dices tú, pues sí, pero no vamos a beneficiar. No me puedo beneficiar yo haciendo el mal a alguien. Yo no puedo estar viviendo en una mansión cuando sé que el fruto de lo que yo hice como mansión es por haber dado muerte a mucha gente. No, yo no me puedo beneficiar con la desgracia del otro. Va en contra de mi dignidad. Fíjense qué importante, incluso a veces cuando alguien difama a otra persona, dices tú, pero ¿por qué le difamas? Porque la difamación es pisotear la dignidad de la persona. Es que también habló de mí, eso no justifica el hecho de que tú estés pisoteando a otra persona en su dignidad. Por más sencillo que sea, oye, tienes un problema con la persona, ve y confróntalo, dile, ¿sabes qué? No me parece lo que estás diciendo. Pero eso no me da a mí el valor para yo difamar a alguien, porque estaría atentando su dignidad. Entonces, cuando hablamos de la dignidad va a entrar en todas las áreas de la persona. Primero, en mí. Hay algo muy importante que a veces no sabemos entender, que se llama pudor. El pudor no es solamente el tener o no tener ropa, porque a veces hemos reducido el pudor a eso. El pudor es aquello que yo guardo en mí como un valor de mi persona, que solamente lo voy a mostrar, lo voy a externar a quien yo desee. Por eso un pensamiento, un sentimiento, una emoción, una realidad mía, no tengo por qué externarla a los demás si yo no quiero. Cuando yo quiero, externo, digo, comparto, porque es unido al valor de mi persona y de mi dignidad. Por eso cuando a alguien se le obliga a hacer algo contrario a los valores que tiene como persona, está atentando contra su dignidad. Y aquí es muy importante entender esto. A un niño, a una niña, se le tiene que respetar en su dignidad. ¿Cómo se debe respetar a un niño o a una niña? No hagas comentarios antisonantes, negativos, mentiras, ofensas delante de ellos, porque le estás dañando su dignidad. A veces pensamos que el maltrato de un hijo es solamente el golpe físico. No, cada vez que humillamos a un niño, que lo hacemos sentir menos, que le hacemos sentir miedo, que lo ofendemos, estamos dañando su dignidad. Y no debemos permitir eso. Lo mismo dígase de un anciano. Nadie debe de reírse de un anciano, ni ofenderlo, ni maltratarlo. Oye, cuanto más engañarlo. Hay mucha gente que engaña a otros para quitarse, por ejemplo, les da la tarjeta para la pensión y la gente dice, el cajero estaba atorado, no me lo dio, cuando la persona se quedó con ello, y cuando esto era para que pudiera vivir el mes o comprar sus cosas personales. Eso es un atentado a la dignidad. Estamos hablando de cómo ser buenos ciudadanos, cómo tener el valor del ciudadano. Entonces yo me atrevo a decir que no es algo que le compete al Estado. La dignidad de la persona la posee cada quien, el valor lo posee cada quien. Ahora, si yo no tengo una jerarquía de valores, para mí lo más valioso es tener, pues voy a andar robando por todas partes. Pero eso no quiere decir que sea bueno, va en contra de mi dignidad, va en contra de la dignidad de la otra persona. Cuando yo algo no conozco por mi ignorancia, no quiere decir que eso me justifica hacer las cosas malas. Oye, el hecho de que no sepas que esto es malo, no quiere decir que te dé permiso para hacerlo, porque va en contra de tu dignidad y de la nuestra. Entonces, al abordar este tema de la dignidad del ciudadano, tenemos que ver desde fondo dónde aprendemos el tema de la dignidad. Y sería bueno preguntar a los padres de familia qué tanto hablan con sus hijos de la dignidad de su persona, de su cuerpo, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus valores. Porque tenemos que darnos cuenta que tenemos el valor de descubrir cuán importantes somos en la vida. El ser humano es irrepetible por el simple hecho de ser irrepetible. Fíjense, entre los miles de millones de personas que somos en el mundo, nunca ha habido una que tenga exactamente la misma información
genética. Se habla mucho de la clonación, vamos clonando a las personas. Incluso si se clonara a una persona, habría una diferencia, porque una tiene sus células madre y la otra es parte de, es compartido, pero no va a ser la misma identidad. Habría diferencia, porque el ser humano tiene por su esencia su propia identidad y por lo tanto su propio valor y por lo tanto su propia dignidad. Fíjense, vamos hablando desde la base, ¿no? Porque queremos tocar el tema desde raíz. A veces se nos dice es que no hay valores en la sociedad, hay que dar civismo. Miren, cambiamos los sistemas educativos, ahora damos civismo y parece que estamos peor. El problema no es la materia que das, el problema es el valor que tú tienes como persona, cómo te pones delante de, cómo es posible que nosotros aceptemos lo que no es digno y lo veamos como normal. Entonces ahí empieza el valor de la persona a descubrirse y la persona misma a valorarse desde su dignidad. Y ahorita, padre, estuvimos hablando sobre los valores y las personas que están involucradas en nuestra educación. Entonces, ¿quiénes o dónde se nos forman para ser ciudadanos buenos, ciudadanos valerosos? Para mí fundamentalmente es la familia. Yo siempre repito esta frase: lo más valioso de una sociedad es lo que acontece dentro de nuestras familias. A veces deseamos que sea el parlamento, la constitución, la que venga y nos dé los valores. No, porque eso sería de fuera hacia adentro. Los valores vienen de adentro hacia afuera. Entonces al padre de familia, a la madre de familia, le corresponde tocar estos temas. Ahora, no es una enseñanza intelectual. No es que vas a sentar al niño ahí y le vas a decir, a ver, mijito, este es el valor. No, pues no es así la cosa. El valor se aprende viendo. Si el niño ve que el papá es responsable, va a aprender a ser responsable. Si la niña ve que la mamá actúa de tal manera justa, honesta, pues ella va a aprenderlo porque lo está recibiendo de manera cercana. Ahora que si tú sientas al niño y le dices, mira, esto se hace así porque tiene este valor y se le ve explicando, excelente lección. Ahora, que los papás tienen que enseñar, porque a veces los hijos dicen, ¿y por qué en mi casa sí nos respetamos y allá en la sociedad, allá no lo hacen? Pero los papás tienen que enseñar. Mira, hay situaciones donde la gente atropella la dignidad humana o el valor. Eso no se hace, se tiene que corregir, se tiene que corregir de manera social. Explico por qué, porque pareciera que estamos en una sociedad donde se vive la anarquía. La anarquía es donde cada quien hace lo que le da la gana y no hay ninguna consecuencia de ningún tipo. El niño puede acabar con el cuarto de su vivienda, el papá no le dice nada. Puede destruir al vecino, no le dice nada. Y a nivel social pasa lo mismo. Vemos la cantidad de atropellos, de delitos civiles y la sociedad no hace nada. Y uno dice, ¿pero por qué? Ah, porque no hay un valor que nos ayude a ser buenos ciudadanos. El buen ciudadano inmediatamente responde al valor que tiene. ¿Cómo es? Oye, te encuentras una cartera que trae dinero, que trae documentos. No es como que, ay, que Dios me lo puso enfrente. No, no te engañes. No te lo puso enfrente para que te lo quedes. Te lo puso enfrente para que se lo regreses al dueño. Qué triste cuando hay gente que dice, ¿cómo eres de tonto? ¿Cómo le regresaste los 10,000 pesos? Oye, no, el valor de la persona. No es tanto su dinero, ni su cartera, ni sus documentos, es la persona que se trató con dignidad. Mira, me encontré, esto es tuyo. Te lo regresas. ¿Qué es lo más valioso? Pues no es lo que te van a pagar, porque mucha gente dice, ¿cuánto me vas a dar si te lo entrego? No, no es lo que te van a pagar, es tu valor como persona. Y eso a veces no lo alcanzamos a ver porque andamos en una sociedad ambiciosa que quiere tener todo y queremos que nos caiga todo del cielo. No, los valores se construyen y se van haciendo pian pianito hasta que se logra alcanzar el valor deseado, que es el valor personal y el valor social. Ahora la pregunta que tú haces, bueno, ¿quién nos enseña? Pues nos enseñan los papás. Ellos son los educadores natos para el valor. Lo refuerza la escuela. Todas las sociedades tienen centros educativos y entonces los centros educativos van a reforzar la educación que traen los papás. Miren, los que somos educadores nos damos cuenta cómo vienen los niños o los jóvenes de su ambiente social.
dices tú, oye, a este no lo formaron, no le dieron un poquito de educación. Pues hay muchos que vienen muy pobres y hay que enseñarles a decir gracias, a saludar, a poder respetar lo de los demás, cosas que dice uno debería de saberlo, y si no lo enseñaron mínimo por sentido común, pero a veces ni eso. Entonces la educación también tiene que ser en la escuela. Los maestros, los educadores van dando valores. Ahora, qué importante es que el educador sea modelo de liderazgo en el valor, porque si yo voy a ver un educador que me está diciendo una cosa y hace lo contrario, pues entonces genera la incoherencia, entonces eso le hace perder el sentido al valor. ¿Qué sucede entonces con la generación nuestra, los que estamos viviendo en este siglo? Que antiguamente la gran o la mayoría del tiempo que pasábamos era en casa, entonces la educación venía de casa. Después pasó a la escolaridad, mucho del tiempo lo pasamos en la escuela. Ahora resulta que más tiempo pasamos frente a un monitor o a un teléfono. Entonces nos está educando más el teléfono. Qué triste sería que fueran los memes los que estén educando a la generación de hoy. Porque muchos no están educados en los teléfonos para ver programas culturales, programas religiosos. Si somos nosotros sinceros, la mayor parte está viendo un meme, está viendo un video chusco, está viendo telebasura. Y la telebasura, así es, telebasura. Nos están enseñando basura. México, por ejemplo, tuvo por 40 años un programa que se llamaba El Chavo del Ocho, que tiene un éxito de comicidad hasta el día de hoy. Yo me atrevo a decir que muchos de los mexicanos aprendimos muchas cosas del Chavo del Ocho. No solamente el vocabulario, los chistes, las formas, sino ahora que ha pasado el tiempo, decimos qué tanto este programa nos ha educado a ser buenos ciudadanos. Porque la víctima de la sociedad ahí era el chavo, que no tenía papá, no tenía mamá y nunca supimos quiénes fueron. Doña Florinda nunca tuvo un esposo, no sabemos quién fue el papá del Kiko. De la señora del 41 tampoco supimos quién era, si casada, no casada. De don Ramón nunca supimos quién era la mamá de la Chilindrina. Y de la Pupi nunca supimos de los papás. O sea, fue un programa con gran éxito en México y Latinoamérica y más allá, con una visión disfuncional de la familia. Y entonces no había un tema de la dignidad que se tocara de manera directa, porque la víctima ahí era el chavo, y al chavo le decía no te juntes con esa chusma. O sea, al Kiko le decía no te juntes con el chavo, como diciendo al otro, al que es menos que tú, al que no tiene, al que está más desfavorecido, ignóralo. O sea, qué triste que hayamos ido aprendiendo que al pobre, al desamparado o al amolado, pues hay un barril donde se esconda de sus penas. Pero nunca vimos que se le ayudara, o se le promoviera, o se le diera una atención como colonia, como comunidad, como vecindad. Y entonces uno dice, a ver, ¿qué tanto los programas nos están formando en los valores civiles? Nunca vimos. Había mucho entretenimiento, sí, pero había mucha educación o malformación en la educación de fondo. Y lo tenemos que analizar. Yo invitaría a los papás, porque alguien va a decir, bueno, estamos haciendo pedazos el programa del Chavo cuando tanto nos entretuvo. No, yo lo que voy es, seamos críticos, enseñemos a los hijos a tener criticidad. Vas a ver un programa de televisión, vas a ver una película, vas a ver una serie, analiza quién le escribe, qué te está informando, qué te está dejando de fondo. A veces nos quedamos con los actores son los mínimos en la influencia, el que más influye es el escritor, el productor, qué nos está enseñando, qué nos quiere dejar de fondo. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de quién nos está educando. 1777, Bernard Mendeville, que fue un escritor del liberalismo de aquel tiempo, decía, ustedes hagan las leyes, que yo con la música cambiaré el mundo. A veces una canción, un programa de televisión, una película, una serie, influye más en nuestra formación de personas que 6 semestres de universidad o que 5 años de primaria. Dice uno, qué impresionante cómo hay programas que influyen más que los valores que debemos tener arraigados en la vida. Entonces yo me atrevo a decir, actualmente quien más influye en la educación son los canales de televisión, a la hora del café, u otros programas.
que dices tú, pues quieren aportar a la educación y a la formación del ciudadano, pero hay muchos que no, hay muchos que solamente es telebasura, y qué pena, pero lo que buscan solamente son adeptos para tener pagos y no se preocupan por la dignidad de la persona y la formación. Padres de familia, analicen junto con sus hijos qué programas ven y qué contenido les está dejando, porque más tiempo se pasa un adolescente frente a un teléfono que frente al rostro del papá o de la mamá. Y ahora que los programas educativos o las escuelas la estamos llevando por televisión o por teléfono, un iPad, pues menos contacto humanizado, personalizado tenemos. Así de que estamos entrando en una nueva era, y esta nueva era nos debe de ayudar a no perder el valor de la persona. Me llamó la atención hace unos días que vi que estaba el monitor de la televisión enfrente, no es idea para que lo hagan, pero estaba un maniquí enfrente de la pantalla donde estás recibiendo clases, y el alumno estaba recostado en un sillón, porque muy bien puedes hacer eso, pues pones un maniquí frente a la cámara y las 6 horas pareciera que estás en clase cuando estás dormido. Les digo, no es ocurrencia para que lo hagan, pero puede suceder. Los papás creen que el hijo está aprendiendo, los maestros creen que el que está enfrente es el alumno, y resulta que no es un maniquí. Entonces, ¿hasta dónde van los valores para hacernos mejores ciudadanos? Ahí tendríamos que preguntarnos cada vez más. Queremos ser buenos ciudadanos, pero pues queremos que seamos ciudadanos de valor, ¿verdad? Padre, y ahora que estamos tocando el tema de cómo nos formamos nosotros para ser unos buenos ciudadanos en la sociedad, pues como ciudadanos también tenemos derechos, y sobre todo como personas, que son los derechos humanos. ¿Qué nos puede hablar sobre esto? Fíjate que los derechos humanos, hablando de la Carta de los Derechos Humanos, estamos hablando de una época muy reciente. De Vitoria era aquel sacerdote que había sido filósofo y también consagrado, que habla de la Carta de los Derechos Humanos. Y estamos hablando del 1500, del 1600. En muchas ciudades como Washington lo van a tener a Francisco de Vitoria en una estatua con la Carta de los Derechos Humanos. No porque no existieran, el derecho humano ha existido siempre. Ha existido el derecho civil, el derecho romano, el derecho de la Biblia, la Torá misma es una ley, son los mandamientos. Siempre ha existido el derecho. Pero el respeto a los derechos humanos, por primera vez se hablaba a partir de la esclavitud, de la injusticia, del atropello de los pueblos, de la conquista. Cuando oyes, cantidad de gente llegaba y quitaba a todo un pueblo, nada más porque decía, ahora es mío, ¿no? Dices tú, pues no, esta tierra era nuestra desde muchos siglos antes de que ustedes llegaran. Tengo el derecho a vivir aquí porque esta es mi tierra. Yo la he cultivado, yo la he cuidado, es mi tierra. El derecho a la vida. Fíjense que por muchos años nunca se cuestionó tanto el derecho a la vida como ahora. A ver, ¿cuál es el derecho que tú tienes para quitarle la vida a alguien? Aunque tú la generes la vida, pero esa vida ya no eres tú, es un ser nuevo. Entonces es una prolongación de ti, pero no eres tú. Es muy importante entenderlo. Entonces ahora se habla de los derechos humanos, el derecho a vivir. Entonces, qué importante para que vemos en México tantos migrantes, el tema de los haitianos, de los hondureños, y que pasan por el país y te lo dicen ahora los brasileños, dicen, no quiero yo quedarme en México, solamente quiero la carta de que soy migrante para llegar a Estados Unidos. A mí México no me interesa. Me interesa Estados Unidos. Entonces, tienen el derecho, sí, porque cada persona puede migrar a donde desee. Es parte de los derechos humanos. Tú puedes vivir en cualquier lugar del mundo que desees, siempre y cuando cumplas con los requisitos de esa comunidad a la que vas. Entonces, son derechos humanos, como la educación. Todos los niños deben de tener educación, como los adolescentes, como los jóvenes, como tener el derecho al trabajo. Tan injusto cuando los padres de familia, por situaciones que no conocemos, pero que se dan, mandan a los niños a la calle y ya no estudian. Y se convierten en niños en situación de calle, que además de trabajar en la calle, muchos pues viven desamparados, sin el cariño, sin la protección, sin un techo. Y dices tú, qué injusticia, ¿por qué? Porque tienen derecho a la vida, tienen derecho a una familia, tienen derecho a un padre, a una madre, a una comida caliente, a una protección en tiempos de tempestad. Tienen derecho a que sean protegidos de otros que les pueden hacer daño.
Y esos derechos son propios de la persona, no te los da el Estado. Ahora, ¿qué sí le corresponde al Estado? ¿Qué le corresponde a los ciudadanos? Que sean respetados los derechos humanos. Si yo soy ciudadano y veo que mi vecino o mi vecina se maltratan y maltratan a los niños, algo tengo que hacer por los que son víctimas y algo que tengo que hacer por ayudar a que se transforme la mentalidad injusta para que venga un trato digno, humano. Y así hablamos de muchas situaciones de injusticia. Podemos hablar de muchas de estas situaciones sociales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues primero conocer los derechos humanos. En familia, yo te digo, si eres padre de familia, si eres educador, pero sobre todo padre de familia, busca en el internet, en esas horas que tanto les gusta buscar por internet, busca Carta de los Derechos Humanos y léela en familia, más si tienes hijos, adolescentes o jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces la sociedad nos atropella y al atropellarnos no sabemos que teníamos un derecho que el cual nos tenía que proteger. Entonces, si tú tienes el derecho al respeto a la persona y yo sé que yo tengo un derecho de que se me respete, no voy a permitir que nadie me atropelle, porque ya fui educado en ese derecho que es mío. Ahora, todo derecho implica obligación. Si yo soy padre de familia, tengo que enseñarle a mi hijo, a los hijos, estos son tus derechos, pero también estas son tus obligaciones. Y ahí es donde entra el tema del valor del ciudadano. ¿Cuántas obligaciones tenemos a nivel social? Oye, tenemos la obligación de trabajar, pero también tenemos la obligación de descansar sanamente. Es una obligación el descanso. Hay gente que no descansa y dices que mi vida es como la de un esclavo. Sí, porque no te has dado el tiempo para tu descanso, es parte de tu dignidad. No, es que el patrón no me deja, pues tienes que decirle, patrón, yo necesito un día de descanso y un día que esté remunerado, porque es parte de tu derecho. Importante entender esto para que así no se generen atropellos. ¿Qué pasa en las sociedades donde hay mucha ignorancia? Obvio que ante mayor ignorancia, mayor explotación. Entonces, ¿qué necesitamos? Una mayor educación. Este programa busca educarnos, vamos educándonos y esta educación nos va a llevar a tener mayor valor. Las grandes ciudades, las grandes naciones, que dices tú, ¿cómo llegaron a ser tan grandes? Porque le invirtieron mucho al respeto de la dignidad de la persona, mucho a la educación. Un país se levanta porque está educado en los valores. El país que no tiene una educación de los valores, cualquier tormenta viene y lo destruye. A veces decimos, ¿por qué México se sigue sosteniendo a pesar de tanta crisis? La respuesta es muy sencilla, porque hay gente que todos los días se levanta a construir la vida con valor. Recordemos que el valor de hoy va a ser mi destino del futuro. Si yo no valoré lo de hoy, mi destino del futuro será fatal. Si yo valoré y construí mi vida hoy, mi destino va a ser fabuloso. Entonces yo diría, hagamos un estudio de los derechos humanos y de las obligaciones humanas. Obligación civil, obligación social, obligación como mi aportación, lo que yo debo hacer. Por ejemplo, nuestras escuelas, ahora que fueron vandalizadas, en la pandemia, vandalizar las escuelas, y uno dice, bueno, ¿y quién se preocupó por las escuelas? ¿Por qué permitimos que se nos atropellaran así los centros educativos? ¿Por qué? Y uno dice, bueno, porque hubo indiferencia, a nadie nos interesaba. Empezaban las clases y ¿dónde metemos a los hijos? Y ahora sí viene la preocupación. Esto que tiene que estar velado por el Estado, tiene que velarlo los padres de familia, la sociedad que se conforma, pues tenemos que ponerla en acción. Por eso axiología se asocia a acción. Me pongo en acción porque esa acción me da un valor. Y el valor hace que yo me conserve en mi dignidad como persona. Y ya para terminar, padre, ¿cómo nosotros podemos participar en la sociedad sabiendo que somos hijos de Dios? La dignidad de ser hijos de Dios nos pone en un plus, vamos a llamarlo así, ¿no? Si ya yo como persona, independientemente de la cultura o religión que yo profese, tengo esta obligación conmigo mismo, con mi valor, con mi dignidad, de poder vivir en sociedad bien, con estos valores que estamos hablando, con estos derechos humanos de los que ya mencionamos. Ahora, como hijo de Dios, mi obligación moral es mucho más alta.
Porque Jesús dice, trata al prójimo como a ti mismo. Entonces el problema es de que si yo no me valoro a mí mismo, pues no voy a valorar nunca al prójimo. Entonces el primer punto es, yo me tengo que valorar a mí mismo, tratar bien, ser justo conmigo, en ese proceso gradual de los valores, de la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza, hasta llegar a la felicidad como valor máximo de la vida. Entonces, si yo tengo todos esos valores en mí, yo no voy a tolerar la mentira. ¿Cuál es el problema que vivimos actualmente? Que sabemos que el que nos está diciendo nos tiene una mentira y nos quedamos callados y nunca lo confrontamos, porque decimos, no, mejor así para llevar la fiesta en paz. No, en el momento que tú aceptas la mentira de alguien, a ti te están pisoteando tu dignidad y tú estás permitiendo una injusticia social. Fíjense, un gesto tan sencillo, ¿no? Que no sé cómo son las cosas. Si padre de familia no sabes cómo explicarle al niño, dile con toda honestidad, no lo sé, pero voy a averiguarlo para enseñarlo. Pero si tú le dices una mentira, el hijo inmediatamente dice, eso es mentira, y tú, padre de familia, pierdes la credibilidad. Cualquier líder social, nos hablamos de los candidatos en las campañas políticas, el que sea, si dice una mentira, el pueblo se siente ofendido, más si la mentira se repite estando en el servicio público. ¿Por qué? Porque es una ofensa a la dignidad de la sociedad, y eso va generando una falta de valor, el valor moral. Entonces los cristianos debemos de tener un valor mayor aún. ¿Por qué? Porque lo que yo hago lo estoy haciendo a Dios. Entonces al hermano lo tengo que ver como si fuera Dios y tratarlo como si fuera Jesucristo a quien trato. Por eso la exigencia moral para un ciudadano cristiano, católico, tiene que ser mayor. Nos hemos quedado reprobados en el nivel social. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que la separación iglesia-estado, el estado por acá y la iglesia por allá, y ese divorcio iglesia-estado nos ha causado tanto problema, porque el divorcio estamos hablando de lo legal, pero no de lo moral ni de lo ético. No debe haber separación entre lo que creo, lo que profeso y lo que vivo. Puedo ser perfectamente un ciudadano en México con mis valores cristianos, y puedo ser perfectamente un mexicano con valores de la fe. No están separados, no están divorciados, no están... ¿Qué pasa? Que a veces creemos que lo religioso y bueno es para la iglesia y las tranzas y demás son para el mundo civil. No, tenemos que ser coherentes dentro del templo como fuera de él. Yo me atreveré a decir hasta más fieles y más justos en el mundo civil, porque ahí es donde tenemos que dar testimonio de nuestro valor como cristianos. Estamos en un reto civil, claro, un reto social, sí, estamos en un reto religioso también. Nos está tocando vivir a nosotros este desajuste de los valores, pero nos corresponde ajustarlos. Haz de cuenta cuando se cae una casa, se caen todos los ladrillos tirados, alguien tiene que reconstruir. Creo que la generación nuestra nos corresponde reconstruir y no echar culpas jamás a nadie. Si se cayeron, si se tumbaron, si los perdimos, no pasa nada, los volvemos a levantar. Ese es el valor de la persona. Una persona que tiene valor se detiene a levantar al otro. La parábola del buen samaritano es para nosotros la mejor lección que nos da Jesús. Le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque recuerden que primero la pregunta es, un maestro de la ley se acerca con Jesús y le dice, maestro, ¿cuál es el principal de todos los mandamientos? Y Jesús le contesta, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el maestro de la ley le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí Jesús pone la parábola del buen samaritano. Le dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, como diciendo de lo sagrado, de lo religioso, bajaba a lo civil, a lo no religioso, que era Jericó. En el camino fue asaltado y lo dejaron medio muerto, como diciendo, tuvo una desgracia humana. Pasó un sacerdote y en vez de detenerse, pasó de largo. La pregunta es, ¿qué hacía el sacerdote para Jericó? Se supone que tendría que estar en Jerusalén. Pasó un levita, lo vio y también pasó de largo. Yo no sé si lo más doloroso de aquel que fue asaltado fue que lo asaltaron o fue que viendo él que lo podían ayudar, pasaron de largo. A veces vemos situaciones muy difíciles
y decimos que es peor, la situación que vive o la indiferencia que tenemos los demás ante una situación de alguien que esté en desgracia. Esta parábola es muy fuerte porque entonces dice Jesús, bajó un samaritano. A nosotros que no somos judíos, decimos pues es lo mismo que baje un samaritano que baje un pascual a un venado, porque es igual. No, el samaritano es el enemigo del judío de toda la vida. Y Jesús dice, bajó el enemigo, el que no tiene mandamientos centrados en Dios, y ese se bajó del caballo, lo cargó consigo, le curó las heridas, porque tuvo compasión. A mí esa frase de la compasión se me hace maravillosa, porque encierra todos los valores humanos. Compadecer, en español, está compuesto de dos verbos o dos vocablos, es padecer compadecer. La lástima no es compasión, la lástima es indigna. Me das lástima, así como cuando tú ves a alguien con desdén. La compasión es diferente porque es yo padezco contigo. Lo que tú estás padeciendo lo estoy viviendo yo. Por eso se bajó del caballo, como diciendo, ¿qué me habría gustado a mí que me hicieran si hubiera vivido esto? No me hubiera gustado que pasaran de largo, me hubiera gustado que me ayudaran. Y él se detuvo. Recuerden que no era judío, era samaritano. Le curó las heridas con aceite y vino, que es el símbolo de los sacramentos, el aceite del bautismo, de la confirmación, de la unción de los enfermos, y el vino de la Eucaristía, de la redención. Lo curó. Ahí yo imagino que el herido se sintió bien, porque alguien lo vio como prójimo. Lo cargó consigo, lo llevó a una hospedería, le dijo, aquí está todo lo que él pueda gastar, aquí está pagado. Si algo gasta de más, a mi regreso te lo pagaré. Y aquí es donde los cristianos debemos entender nuestro papel como ciudadanos. Somos constructores de una sociedad. Si alguien está lastimado, hay que levantarlo. No esperemos a que estemos lastimados nosotros para que alguien venga y nos levante, que es el problema que tenemos en los falsos mesianismos sociales de hoy. Que alguien me dé, que alguien me pague, que alguien me traiga, que alguien me dé. No, somos constructores y tenemos que ver por el futuro de los demás. De manera que dice, lo que gaste, a mi regreso te lo pagaré. Como diciendo al final del juicio, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, encarcelado, de migrante? ¿Cuándo? De forastero. Y Jesús dice, cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Ahí está la clave para que el cristiano esté convencido de que tiene que ser un muy buen ciudadano de valor. Señor, es que yo no te vi cuando lo hiciste con el más pequeño. Cuando no lo hiciste, entonces a eso sácalo de mi presencia. O sea, es muy fuerte el juicio final, porque no es un juicio religioso, es el juicio centrado en los valores humanos, con un sentido espiritual. El valor humano se convierte en trascendencia. Por eso yo diría, el papel que tenemos nosotros es de constructores de la familia, de la escuela, del trabajo, de la sociedad, del mundo. Somos constructores de una sociedad. ¿Cómo va a ser el 2050? Pues eso lo estamos definiendo hoy, lo estamos diseñando hoy. No va a ser el 2050 como parezca, no. Nosotros lo definimos. Si nosotros un día quisimos poner una televisión, tenemos millones de televisiones. Si un día quisimos tener un carro para trasladarlo, tenemos millones de autos. Quisimos volar, tenemos millones de aviones. Si el ser humano tiene esa capacidad tan grande de incluso volar de paseo, como sucedió hace unos meses, más allá de la atmósfera, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no construir la vida con valor y con dignidad? Es lo único que se posee para la trascendencia. Vamos pidiéndole a Dios que nos conceda muchos valores, el valor de ser buen ciudadano. Que así sea. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the
love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Pasando el Dato y Paul, ¿tú te sabes los nombres de los apóstoles? Algunos nomás, no todos. Yo creo que todos podemos llegar a batallar un poquito en enumerarlos a todos, pero en esta sección te vamos a contar no solamente los 12 nombres de los apóstoles, sino también su significado. El primero de ellos es Pedro, que viene de la palabra griega Petros, que significa roca. Y Jesús le puso por nombre Cefas, que quiere decir piedra en arameo. Segundo es Andrés, que viene del griego Andreas, de la palabra Andreios, que significa masculino o varonil. Nuestro siguiente apóstol es Juan, que de la palabra hebreo Yoshanan, significa fiel a Dios. Después tenemos a Felipe, que viene del griego Filipos, que significa amigo de los caballos. Nuestro quinto apóstol es Bartolomé, que viene del arameo Bartolmai, que quiere decir hijo de Tolmai. Después está Mateo, que es Mataios en su forma griega Matityau, que significa regalo de Dios. Ahora tenemos a Judas Iscariote, de la palabra griega Yehuda, que quiere decir agradezco o reconozco a Dios. Después está Tomás, que viene del nombre arameo Taomá, que significa gemelo. Y como dato curioso, los datos de este nombre no están claros. Después tenemos el nombre de Santiago, que corresponde a dos apóstoles, Santiago el mayor y Santiago el menor. Su nombre deriva de la palabra Jacob, que corresponde al patriarca Jacob del Antiguo Testamento. Y por último tenemos a Simón el Celote, que viene del nombre hebreo Shimón, que significa el que ha escuchado a Dios. Y bueno, Paul, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Creo que todos los conocemos, pero a veces es difícil juntar o aprendernos de memoria el nombre de todos ellos. Sin embargo, sus significados son muy bonitos y muy especiales dentro de la escritura bíblica y sobre todo dentro de nuestra iglesia. Gracias por acompañarnos y seguimos con más. La encíclica que queremos compartirles el día de hoy se llama Gaudet Exsultate, que significa alegraos y regocijaos. Fue escrita por el Papa Francisco el 19 de marzo del 2018 y fue publicada el 9 de abril del mismo año. Y esta lleva por título Llamado a la Santidad en el Mundo Actual. Esta encíclica nos invita a llevar un camino de santidad. Nos habla específicamente de la noción de la santidad como llamado personal a la configuración de Cristo mediante la práctica de las bienaventuranzas. Y el Papa nos recuerda que Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre. Y bueno, esto ha sido todo por la encíclica del día de hoy. Si te gustaría que habláramos de algún documento en especial, lo puedes dejar en los comentarios. No te despegues, que seguimos con más de tu programa favorito.
sobre la psique que comentó durante el tema. Sí, al hablar de la psique, que es un término griego, estamos hablando de lo que viene siendo el espíritu, el alma, la conducta, todo lo que se refleja hacia el exterior, pero que viene desde el interior. Por eso mucho hablamos de la psicología, cuando hablamos de esas conductas que tenemos, que uno pregunta, bueno, ¿de dónde se originó esa conducta? ¿Por qué la persona gritó? ¿Por qué fue agresiva? ¿Por qué se rió? ¿Por qué hizo esta expresión? Porque hay algo que viene desde el interior. Y eso del interior es lo que se llama psique. Entonces, muchas veces se relacionaba con la palabra pneuma, que es espíritu, o sea, aquello que no se ve. Entonces, una psique, hablando del psicólogo, también puede hablar de la psiquiatría, son aquellas expresiones que se dan en el cuerpo, en la persona, pero que tiene un origen que va más allá de lo que vemos hacia el exterior. Entonces vamos a ver los otros valores, como hablábamos al principio, el valor de la persona incluso antes de nacer. Hay un valor de la persona antes de nacer, porque ya es persona. Entonces, qué importante entender, oye, no estamos hablando de tu psique como madre o de como padre, sino del valor de la persona que ya fue gestada y que va a generar el proceso de toda persona. Imagínate qué triste que te corten tu capacidad de lo que tú puedes desarrollarte como persona. Entonces, al hablar de la psique, estamos hablando de algo interior, algo espiritual, que se transmite a través de la conducta y que a veces va más allá de la conducta, va en el sentido mismo de la vida. Gracias por este gran significado que pues siento que podemos profundizar un poco más para tenerlo más en cuenta, y seguimos con más. Abordar este tema del valor como ciudadanos, creo que tenemos una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad nos va a dar el poder de construir la sociedad de la civilización del amor. El Papa Pablo VI, desde los años 70, ya nos invitaba a ser constructores de la civilización del amor. Todo el magisterio de la Iglesia ha insistido constantemente a lo largo de todos los años en que sepamos vivir cada vez más inmersos en la sociedad, poniendo los valores del Evangelio. Ahora nos corresponde a nosotros que esos valores los hagamos vida y hagamos posible que lleguen a nuestra sociedad. La transformación del mundo está en el valor de cada individuo. Vamos pidiéndole a Dios que ese valor crezca, nos lleve a la felicidad y sepamos ser responsables en la construcción ciudadana de nuestras ciudades, estados, municipios y de nuestro país. Que Dios bendiga a nuestra patria y a todas las naciones del mundo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí. Despierta ya a la vida, baila con mucha alegría. Él te dio una nueva vida, Él es el Rey. Hay que plantar flores en el corazón, hay que remar las mareas del amor. Aunque todo se derrumbe, tú siempre estás ahí, porque yo soy tu hijo, yo soy hijo del Rey. Hijo del Rey. Hija del Rey. Hijos del Rey.
Hay que vivir las promesas del Señor y recibir al máximo su bendición.